Pánico en el Pentágono, miedo en la OTAN. Rusia ha liberado el arma que tanto temía Estados Unidos, el Poseidón. Este dron submarino es capaz de cambiar el curso de la historia mundial. Invisible, autónomo, llevando a bordo energía termonuclear, se mueve hacia su objetivo, dejando tras de sí solo un páramo radiactivo. ¿Por qué teme tanto Estados Unidos a este monstruo? ¿Y puede realmente aniquilar flotas enteras en cuestión de minutos? Sigue hasta el final para descubrir qué hay detrás de la nueva pesadilla del Pentágono y cómo cambiará el equilibrio de poder en el mundo. El peligro del torpedo termonuclear ruso ya ha sido reconocido en la OTAN. En el artículo anterior considerábamos que los tsunamis radiactivos de 500 metros de altura son más bien un bonito mito que se utiliza eficazmente en la retórica hurra patriótica. En realidad, si tales olas se produjeran, no serían gigantescas ni tan radiactivas. Sobre todo teniendo en cuenta que una explosión termonuclear es mucho más respetuosa con el medio ambiente que una nuclear. El torpedo Poseidón debe considerarse como uno de los vectores de un arma atómica que utiliza factores de derrota clásicos como las ondas, la radiación penetrante, la emisión de luz y la contaminación radiactiva del terreno. Sin embargo, el énfasis en la desmoralización en el contexto del tsunami está fuera de lugar. Pero entonces, ¿cuál es el peligro del Poseidón y en qué es mejor que el Sarmat o el Bulava? Su principal ventaja es su tecnología de sigilo absoluto. El hecho es que el lanzamiento de cualquier misil nuclear puede ser rastreado por satélites. Los sensores infrarrojos situados en órbitas estadounidenses vigilan de cerca la superficie y pueden detectar una explosión, un incendio o el lanzamiento de un misil incluso a través de las nubes. Dado que los misiles siguen trayectorias balísticas en los primeros minutos de vuelo, los militares estadounidenses pueden calcular hacia dónde se dirige un misil determinado en función de su velocidad, dirección y ángulo de inclinación. Esto les permite intentar derribarlo, al menos minimizar las consecuencias de un ataque, como evacuar a la población a refugios y preparar un ataque de represalia. Incluso un misil Bulava lanzado desde un submarino, que puede aparecer repentinamente en cualquier lugar del océano, sigue dejando una firma térmica que permite detectarlo. En el caso del Poseidón, no existe esa posibilidad. Esto es lo que señalaron los exploradores de la OTAN cuando se dieron cuenta de que el submarino Belgorod salió de viaje, pero dónde exactamente y dónde esperarlo con el Poseidón, nadie lo sabe. Este submarino puede contener 6 torpedos Poseidón, cada uno de los cuales lleva una carga termonuclear de hasta decenas de megatones, que es miles de veces más fuerte que la bomba lanzada sobre Hiroshima. Belgorod, un submarino increíblemente silencioso, capaz de estar en un viaje submarino autónomo hasta 120 días y superar durante este tiempo más de 100.000 kilómetros. En otras palabras, el Belgorod puede sumergirse en Murmansk y nadie sabrá dónde estará dentro de 1 o 2 meses. Además, en cualquier momento, Belgorod puede lanzar este Poseidón, que, desplazándose a 1 kilómetro de profundidad, entregará los megatones necesarios en cualquier puerto del mundo. Desgraciadamente, apenas será posible disparar a objetivos en movimiento, ya que a tal profundidad la comunicación espacial con el torpedo será imposible. Por lo tanto, se moverá por el sistema de navegación inercial en modo totalmente autónomo, es decir, se le dará una ruta de antemano para que nade hasta cierto punto del océano en una trayectoria determinada, salga a la superficie a una profundidad de 50 metros y explote. Los objetivos más probables son los grandes puertos, los centros industriales de la costa, las bases navales y otras instalaciones de importancia estratégica. Imagínese un grupo de ataque de portaaviones y, de repente, a unos kilómetros de distancia, irrumpe en el agua un demonio nuclear que transporta, digamos, 50 megatones de luz y calor. Los barcos no se hundirán. No se harán pedazos, se vaporizarán como el rocío al sol, junto con los aviones y el personal. No es una metáfora. Durante las pruebas en el mar, los buques se evaporan de verdad, convirtiéndose en un desierto a decenas de kilómetros a la redonda. Estados Unidos tiene muchos portaaviones y el Poseidón tiene un alcance de al menos 10.000 kilómetros y una velocidad de unos 200 kilómetros por hora.
Por ejemplo, desde un par de cientos de kilómetros se pueden dirigir torpedos sobre la marcha, y la precisión en este caso no es crítica, más o menos 10 o 15 kilómetros. La radiación luminosa y la radiación inutilizarán cualquier equipo, y la onda expansiva matará toda vida en las cubiertas superiores. En otras palabras, las consecuencias serían catastróficas. Ahora un poco de fantasía. Permítanme recordarles que la principal apuesta del ejército estadounidense, además de las armas nucleares, se hace precisamente en los portaaviones. Están al otro lado del océano y no pueden llegar a los tanques, así que utilizan los portaaviones y la marina en general como fuerza principal. No sé exactamente cómo funcionan los Poseidones, pero no creo que sea una tarea difícil configurarlos para que ataquen todos los objetivos a la vez. Digamos que el Poseidón va lento y en bucle a los objetivos más cercanos, y rápido y en línea recta a los objetivos más lejanos. Como resultado, en 10 minutos, 6 explosiones termonucleares pueden destruir toda la flota estadounidense. Si en los mismos 10 minutos, nuestros peresbetes iluminan todos los satélites de reconocimiento estadounidenses, y el sistema S-500 derriba la mitad del grupo de navegación GPS, entonces cientos de misiles nucleares volarán desde el territorio de Rusia hacia ahí. Que nadie tendrá tiempo de detectar. ¿Qué podrá hacer Estados Unidos? Por supuesto, esto no es más que un escenario de fantasía, pero como se suele decir, tonto es el que piensa. Hace poco hablamos de la liberación del último supertorpedo para pruebas, donde mencionamos algunas razones por las que necesitamos este tipo de desarrollos. Incluso teniendo en cuenta la completa modernización de toda la tríada nuclear. Hay otra razón interesante que puede ser la principal. ¿Qué es el Poseidón? Por comodidad, a menudo se le compara con una especie de supertorpedo. Y en general es cierto, pero en realidad no es exactamente así. Es más correcto llamarlo dron autónomo. La principal diferencia es que un dron submarino tarda mucho tiempo en llegar a su objetivo, todo el proceso puede durar semanas. Además, puede regresar si es necesario. Como sabemos, su alcance máximo supera los 10.000 kilómetros, pero estas cifras son muy condicionales porque para el reactor nuclear que lleva a bordo, no importa cuántos kilómetros recorra. Así pues, supongamos que el Poseidón, lanzado hacia el objetivo, se desplaza en profundidad casi en el fondo mismo para evitar ser detectado, eludiendo numerosas zonas con sensores destinados a encontrar nuestros submarinos. Evidentemente, no es una tarea fácil, sobre todo en el tramo final, donde el enemigo ha concentrado sus fuerzas a lo largo de toda la costa para evitar ser neutralizado por un solo supertorpedo. No es difícil prever el momento del lanzamiento. Cualquier conflicto grave entre las potencias, como el que se produjo en otoño, bien podría tener consecuencias a escala mundial. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta la posibilidad de utilizar el Poseidón. Entonces será necesario retirar la flota de bajo ataque y la búsqueda de nuestros aviones no tripulados durante todo el día frente a las costas del enemigo. El hecho es que para Poseidón queremos conseguir 3 submarinos. Uno ya está en la flota y 2 se están construyendo en distintas fases de preparación. Cada uno de ellos, al menos el primero, seguramente llevará 6 supertorpedos, además de armas o equipos adicionales. Es decir, en 5 años tendremos la capacidad de lanzar 18 drones nucleares simultáneamente. En general, este número no parece demasiado desalentador, pero para neutralizar casi 2/3 de toda la armada estadounidense, este número es bastante. Sobre todo si la localización de los objetivos es favorable. Por supuesto, es extremadamente difícil adivinar ese momento. Pero, ¿y si los estadounidenses descubren de algún modo que los 3 submarinos están en alerta y su ubicación aproximada? Tratar de localizar 18 supertorpedos es una cuestión interesante. Nada es imposible, pero nos interesa saber la duración de tal operación y los recursos necesarios para llevarla a cabo. Llevaría entre un mes y un mes y medio. Teniendo en cuenta que el Poseidón tarda mucho en alcanzar su objetivo, su velocidad de crucero es de unos 6 nudos y media. Además, tendría que encontrar refugio y esperar a que pasara el tiempo antes de continuar su camino. Y, por supuesto, los medios que habría que desplegar requerirían un número enorme de buques y submarinos,
por no hablar de los aviones antisubmarinos y sus fungibles. Sin embargo, a pesar de todas las medidas posibles que puedan tomar Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, la propia naturaleza del Poseidón plantea retos únicos para su detección y neutralización. El dron submarino es capaz de navegar de forma autónoma y sostenida a grandes profundidades, lo que le convierte en un objetivo extremadamente difícil para los sistemas antisubmarinos. Es prácticamente imposible detectarlo con antelación durante las operaciones de combate, lo que pone en entredicho la eficacia de la defensa contra una amenaza tan sigilosa, sobre todo cuando cualquier contramedida requiere enormes esfuerzos y recursos. Además, hay que tener en cuenta que Poseidón puede actuar no solo como instrumento de disuasión, sino también como medio de presión psicológica. Imaginemos un escenario en el que un submarino con drones nucleares pudiera maniobrar encubiertamente cerca del territorio de un enemigo potencial durante meses sin ser detectado. Esta amenaza, que podría materializarse en cualquier momento, tiene un grave impacto en los cálculos estratégicos y la planificación militar de un adversario. La más mínima sospecha de la presencia de una amenaza de este tipo obliga a Estados Unidos y a la OTAN a mantener sus fuerzas en alerta máxima en todo momento, agotando sus recursos. La tecnología de estas armas puede adaptarse a otras aplicaciones. En el futuro, podrían desarrollarse drones autónomos similares para patrullar zonas marítimas importantes, defender puntos estratégicos o incluso para operaciones multinivel más complejas en las que los drones submarinos operarían conjuntamente con las fuerzas de superficie y aéreas. Un sistema de este tipo podría reforzar significativamente la estrategia naval rusa al proporcionar flexibilidad operativa y sigilo frente a cualquier amenaza externa. Además, en el futuro, debería tenerse en cuenta el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial, que podrían hacer que los drones fueran aún más autónomos y capaces de adaptarse a las condiciones de combate. Los avances en este campo son inevitables, y su introducción en los equipos militares creará un concepto completamente nuevo de las operaciones submarinas. Poseidón se convertirá así no solo en un arma disuasoria, sino en parte de un amplio ecosistema de soluciones estratégicas no tripuladas. Pero curiosamente, la principal amenaza de Poseidón no reside en la destrucción física que es capaz de infligir. Su fuerza más grave reside en su invisibilidad e imprevisibilidad. Los analistas occidentales son conscientes de que si un día se lanzara un arma de este tipo, podría ser el detonante de un gran conflicto, porque su uso significaría que la situación se descontrolaría con ataques mutuos uno tras otro, destruyendo todo el sistema de seguridad mundial existente. En la actualidad, Poseidón sigue siendo un factor no solo técnico-militar, sino también estratégico, que obliga a los países occidentales a reconsiderar sus planes y planteamientos para librar una nueva generación de guerras. Este equilibrio de miedo e incertidumbre juega sin duda a favor de Rusia, reforzando su posición en el juego geopolítico mundial. El Poseidón no es solo un arma del futuro, es un arma que ya está cambiando el equilibrio de poder en la escena mundial. Poseidón no es solo la nueva arma de Rusia, sino una amenaza real que obliga a Occidente a replantearse sus planteamientos estratégicos. ¿Cuál será el próximo capítulo de este juego geopolítico? Si le interesan estos temas tan delicados y quiere estar al día de las noticias más emocionantes, no olvide suscribirse a nuestro canal. Active las notificaciones para no perderse las actualizaciones importantes del mundo de la política y la tecnología. Mantente en el centro de los acontecimientos.